Bueno, muy bien, aquí estamos en un ciclo muy especial. Hoy estamos inaugurando un capítulo vinculado a la sección de ideas productivas. Y realmente en nuestro país, en la República Argentina, estamos con una agenda bastante acuciante en torno a todo lo que es el sector agroexportador. El campo es un motor sustancial para el desarrollo productivo de una nación. Y hoy está en jaque, hoy está en tela de juicio. Hay una serie de medidas que se están tomando de parte del gobierno y queremos hablar con uno de los mayores exponentes referentes del tema, pero antes vamos a pasar revista de algunos temas sustanciales. Sabemos que hay mucho público internacional que está mirando este tipo de informaciones claves y vamos a contextualizar cómo está posicionado nuestro país. Bueno, hoy las cadenas agroindustriales sabemos perfectamente que son el principal motor generador de dólares. Hoy Argentina necesita de divisas, necesita de ese dinero fresco por la situación acuciante que tenemos de deuda externa, recordemos, que arrancó desde la gestión anterior. Este sector es uno de los pocos que están generando divisas netas, o sea, estamos hablando de el 70% de exportaciones argentinas para este periodo, ¿sí? Que representan 7 de cada 10 dólares van a provenir de estas cadenas agroexportadoras. Vamos a revisar algunos datos de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo Argentino, FADA, donde arroja que para el primer semestre de este año se generaron 30.944 millones en concepto de exportaciones, ¿sí? Estamos hablando de un crecimiento sustancial. Del total de estas exportaciones, el 75% se generaron en cadenas granarias, que es el tema que vamos a tocar hoy. Hablamos del complejo maíz, soja, trigo, maní, girasol y cebada. Después tenemos otros porcentuales que también representan un ingreso importante para nuestro país, pero en otros porcentuales. 10,2% economías regionales, 8% en carnes, 2,2% en lácteos y 4,6% en otros sectores. Bueno, estamos hablando de, si comparamos el primer semestre del 2021, las exportaciones argentinas totales crecieron 26% medido en dólares. Ahora, para el caso de las cadenas agroindustriales, fue una suba de 21%. ¿Cómo se puede catalogar a Argentina? Con un nivel de alta inserción internacional y alta participación de exportaciones mundiales, pero de algunos sectores especiales. Y esto también lo vamos a tocar hoy. ¿Cuáles son los sectores que sí tienen alta inserción y que tienen alta participación? Hablamos de la harina de soja, el maní, el maíz y los aceites esenciales de limón. Hay una serie de sectores que todavía han quedado en el camino y por qué es importante propulsar las economías regionales. Hoy Argentina ocupa lugares importantísimos a nivel de exportación del complejo cerealero. Hablamos que es el primer exportador de harina y aceite de soja, aceite, también jugo de limón, maní y porotos. Segundo exportador de yerba mate y maíz y tercero en leche en polvo. Esa es la posición vinculada a lo que fue el año 2020. A ver, la pregunta es, ¿tenemos una estructura subóptima, digamos, que hay, digamos, un impacto en la economía que podría mejorarse? Para eso vamos a estar hablando hoy con Carlos Iannisotto. Él es abogado, es productor vitivinícola, cooperativista, presidente de Coninagro, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada. Hablamos de la organización que agrupa el sector cooperativo más importante agrario de toda la República Argentina. Iannisotto resultó electo en el 2016 en representación de la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas, FECOVITA. ¿Cuál es el hito histórico? Bueno, estamos hablando de la primera presidencia de parte de la Federación Mendocina proveniente de una economía regional. Bueno, muchas gracias, Carlos, por esta cordial aceptación de esta invitación. Y queremos abordar la primera problemática, considerando la matriz económico-productiva de nuestro país. ¿Cómo está parado hoy el campo en términos de generación esperada de riqueza? Bueno, en primer lugar agradecerle, doctora, por su gentileza de esta entrevista, porque en la medida que tengamos esta posibilidad como la que nos brinda usted, de poder difundir, de poder reflexionar sobre actividades vinculadas al campo, a la producción, eh, a los aspectos productivos del país, eh, son datos halagüeños porque, y ya estoy tratando de iniciar la respuesta de su interesante pregunta, porque en la medida que el campo, que después lo vamos a definir, que es el campo en la Argentina, esté en la agenda política, es un buen síntoma. Entonces, todo lo que se pueda difundir
ayuda a que el aspecto político, ya sea gremial, ya sea político partidario, ya sea institucional, eh, comience a cada vez a tener más presencia y protagonismo, va a tener mayor y mejor resultados del punto de vista productivo, del punto de vista tecnológico, de las divisas, del aspecto demográfico que tiene el campo en nuestro querido país, al ser un país tan amplio, ¿no? Tan grande. Eh, Lamentablemente, la parte productiva del campo en la Argentina, quizás justamente porque la naturaleza ha dotado al país de esta fortaleza del sector agrario productivo, me estoy refiriendo, eh, no ha sido lo suficientemente cuidado y alentado para que se extienda. Hay una teoría que justamente dice, ¿no?, que los países que tienen, que han sido previstos por la naturaleza riquezas, luego comparado con otros países que no tienen, uno compara su desarrollo y en la mayoría de los casos ha coincidido que no han tenido, no hay una relación directa de la actividad de producir mucho con países que no tienen esa posibilidad referido al aspecto de alimentos o productivos. En nuestro país ha sucedido eso. Muchos me dicen, no, pero si uno analiza la actividad productiva del campo argentino, se mantiene y en algunos casos ha aumentado. Algunos datos dio usted al comenzar esta linda charla. Claro, pero si uno compara la Argentina con sus países limítrofes o con otros países que están vinculados a una actividad productiva como la nuestra, vinculado a la cerealera y a sus derivados, hemos retrocedido muchísimo. Hemos retrocedido muchísimo. Eh, Argentina logró en la década pasada y en los 90 un desarrollo tecnológico en el sector agroindustrial muy interesante, sobre todo liderado por la siembra directa, eh, y ha mostrado un sector privado organizado y muy pujante, del cual uno es nuestro sector, el sector cooperativo, que tengo el orgullo y el honor, el sano orgullo, por supuesto, de presidir, de ser muy pujante, y eso es sano porque un país que tiene una fuerte inserción en la producción de la parte privada está mostrando que tiene una estructura social y de recursos humanos interesante. Lamentablemente, lo que ha fallado es la sintonía, la sincronización, la vinculación con el sector político. ¿En qué aspectos? Mire, fundamentalmente en dos. Uno, en la parte ejecutiva del sector ejecutivo del gobierno, es decir, el gobierno que en su momento está gobernando, que no es solamente esta etapa, sino le diría fácilmente de los 90 a esta fecha, para contextualizarlo, en donde con el sector, con el partido gobernante, sea del color que sea, no ha habido buenos vínculos. El Estado argentino ha aprovechado del campo para extraer y no para alentarlo, para ser muy concreto en el razonamiento. Lamentablemente no ha habido una visión de una política estratégica de la Argentina para desarrollarlo en toda su extensión y su posibilidad. Esta es una primera alternativa, un primer razonamiento. Y no solamente está referido esta postura a los commodities que le llamamos, que es la parte cerealera, que usted mencionó, sino también con el otro campo, por eso decía que hay que definir en la Argentina qué es campo, en donde son las economías regionales que no son extensivas, sino son intensivas. Esto significa
que son unidades económicas mucho más chicas y que demandan mucho mano de obra, y esto está vinculado con las economías regionales. Tampoco han sido bien tratadas ni alentadas, fundamentalmente porque han sido afectadas con un factor fundamental, esa herramienta que tiene el Estado o el gobierno para alentar o desalentar, que es el factor impositivo. En la Argentina, para que ustedes tengan la idea, de 100 pesos, 60 van al Estado, es decir, que el 60%, el 65% es presión impositiva. Las economías regionales que están extendidas en toda, fuera de la Pampa Argentina, como normalmente se conoce en el exterior, tienen una posibilidad de incrementar las cifras que usted ha mencionado, que son muy ciertas, muy grandes y potentes, en un porcentaje de cerca del 10 al 15% más de lo que usted ha mencionado, si las economías interiores del país, las regionales, están representadas en Coninagro, porque Coninagro tiene una representatividad en toda la radiografía de la Argentina, estamos presentes en todas las provincias, con más de 23 producciones, por eso hablo de este tema, porque estamos directamente vinculados a ellos, en donde ni el sector cerealero, ni el sector de las economías intensivas, como es la vid, como es la hierba, como es la leche, como es la ganadería, como es el limón, como, bueno, toda la faz cítrica, la fruta, las hortalizas, ha habido un distanciamiento porque el Estado ha tomado este sector de la economía argentina para posicionarse y sacar, extraer divisas porque las cuentas fiscales no cierran. Y además, el segundo factor que creo que ha sido determinante para que la Argentina no pueda desarrollarse más es que en el aspecto alimenticio se ha tomado los alimentos como una bandera política en donde se ha regulado políticamente el precio de los alimentos, poniéndole más impuestos como una forma de justificar el aumento que se produce en la alimentación, que es debido a la inflación y a no problemas vinculados a lo productivo, sino al aumento de la energía, al aumento de los costos mismos de la logística, que no depende del productor. Esto es muy importante entenderlo porque la producción no es inflacionaria. En Argentina, un producto que está en la góndola del supermercado, en la mayoría de los productos, el producto primario es entre un 10 y un 12% de su valor total. Es decir, que es un valor mínimo y se aumentó el pan. Ah, los productores, no, los productores, en el pan, el trigo, tiene una incidencia, doctora, del 7%, del 8%, es decir, que cuando hay una inflación de casi un 100%, como va a tener Argentina ahora, que es un flagelo enorme, bueno, la producción sufre, pero no la provocamos. ¿Qué tiene que ver esto con su pregunta? Y bueno, esto es una de las grandes trabas que tiene un potencial enorme de poder dar alimentos al mundo. ¿A través de qué mecanismo? Y lo que nosotros tomamos como una ley natural, la ley del mercado, en que en la mayoría que producimos más bienes, se entiende que esos bienes van a poder tener mejor precio y mayor competencia, por lo tanto también pueden mejorar la calidad. Sin embargo, ese no es el criterio que ha primado, es un criterio estatista, intervencionista, que por parte del cooperativismo nosotros vemos que siempre es adecuado que el Estado y el gobierno acompañen la producción, pero no que entorpezca la posibilidad de producir más.
Y el Estado ha tomado, a través de los distintos gobiernos, una política de extracción de la renta, y eso disminuye la posibilidad de crecer, de alentar su inversión. Y terminando esta pregunta, el otro obstáculo que ha tenido para desarrollarse más el sector productivo agroindustrial y cerealero, fundamentalmente, son las políticas cambiarias. En Argentina, lamentablemente, ya es reincidente en utilizar la política cambiaria como elemento de tratar de frenar la inflación. ¿Esto qué significa? Y que se le da un valor al peso argentino que no tiene. Y entonces se le quita competitividad a través de darle mayor valor o quitarle valor al dólar. Esta depreciación o exceso de valor del peso, depreciación del dólar, nos quita competitividad porque nos está dando un valor que el mercado luego no lo tiene. Esto significa que cuando vamos a competir, tenemos un dólar mucho más caro que el que realmente tendríamos. Entonces, el costo argentino es mucho más elevado. Este es otro de los grandes problemas cuando se utiliza la política cambiaria como elemento no de expansión de la economía, sino para otro fin, que es disimular la inflación cuando la causa está en los excesos de gasto del Estado, y la política cambiaria tendría que marchar normalmente. Sin embargo, en la Argentina se utiliza de esa manera y por eso estas distorsiones que sufren. Y la última es la situación institucional con el Congreso de la Nación. Hay cerca de 14, 15 leyes, doctora, que si la tendríamos, promoverían muchísimo más el desarrollo agroindustrial del país. Ley vinculada a la agroexportación, en donde alienta al productor a invertir para, en la medida que invierte, tiene una reducción de impuestos. Ley de seguridad o de seguro agrícola. En Argentina no hay una ley de seguro agrícola, el cambio ambiental está pegando muchísimo y de esto produce mucho desaliento porque lamentablemente el régimen de lluvias, todo el problema de deshielo en las nieves, que es método de riego en muchas provincias y en muchos lugares, como la vitivinicultura. Bueno, mega problemas climáticos en donde el productor no tiene espaldas para poder soportar. Y el seguro agrícola sería una gran solución. Sin embargo, la ley, porque eso tiene que ser regulado a nivel nacional, no sale. La ley de humedales, muy vinculado al tema cambio climático, la ley de fertilizantes, leyes ambientales que están vinculados también a todo lo que se refiere a lo orgánico, que es una tendencia saludable, de alimentación sustentable y saludable. Bueno, nos encontramos que todos esos paquetes de ley de economías regionales para fomentar y alentar las inversiones en muchas de las actividades que pueden ser transversales a todo el país, como la actividad ganadera, por ejemplo, hoy concentrada en una zona núcleo que abarca las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, cuando perfectamente puede estar en todo el país, así que podríamos ser el gran país ganadero que fuimos en los años 60 y 70, y fue por las políticas ya mencionadas, se fue desalentando la producción de carne cuando es un gran interveniente en la dieta de cualquier pueblo, ¿no? La cantidad de proteínas. Bueno, estos son los aspectos que consideramos, doctora, que lamentablemente el potencial del sector productivo argentino, que está medido para poder alimentar, si hubiera otra política, prácticamente los datos que usted dio, se podría multiplicar por dos, es decir,
se podría multiplicar justamente por el doble de lo que producimos. De hecho, que los otros países han seguido ese rumbo. Si lo medimos con los años 80 a esta época, nosotros si hubiéramos seguido la curva de crecimiento, estaríamos en una cifra del doble de lo que producimos hoy y de las divisas que ingresan. Fíjese usted qué contradicción, que necesitando divisas frenamos justamente por una visión intervencionista, estatista, esto a mi criterio, doctora, ¿no? Ha impedido un mayor crecimiento, una mayor industrialización, una mayor utilización de la mano de obra y un mayor ingreso de divisas. Es decir, que ha habido, lamentablemente, por no tener políticas estratégicas de crecimiento, que a su vez provocarían una mayor entrada de divisas y una mayor entrada de impuestos, ingresos fiscales para el Estado y poder satisfacer sus necesidades en materia de educación, de justicia, etcétera, etcétera, se ha llevado adelante políticas que son más fáciles, eh, que es aplicar rentas sobre actividades productivas. Que ahí justamente quería un poco abordar la visión en torno a las últimas medidas recientes que son de público conocimiento, justamente que el ministro Massa anunció este acuerdo con el campo, vamos a decir entre comillas, porque sabemos perfectamente que lo que se estaban solicitando eran otras condiciones, pero creo que tampoco había mucho margen para modificar lo que planteaba el gobierno, porque era o todo o nada, esa es la realidad. El famoso dólar soja, con este limitante que solamente se puede aplicar para liquidación de la cosecha de soja y no para el maíz, ¿no? Bueno, es una medida que rige del 5 al 30 de septiembre en Argentina y estamos hablando del equivalente, según el gobierno, con las cuentas que ellos realizan, de retenciones cero. Esto aportaría una implicancia de una liquidación de 5.000 millones de dólares. ¿Qué visión le merecen a ustedes de Coninagro? Si es acertada, hemos escuchado entrevistas de parte suya que ya venían anticipando, no solamente ustedes, sino varios sectores de la mesa de enlace, que quizás era pan para hoy, hambre para mañana, que era digamos, la pequeña medida que tomaba el gobierno, pero que tampoco estaba solucionando la cuestión de fondo. Pero en esta circunstancia quisiera su visión de esta medida y también si usted considera que el gobierno podría haber mejorado o hay un nivel de condicionamiento tan fuerte a nivel externo que tampoco le hubiese permitido al gobierno mejorar la propuesta, o sea, también colocándonos desde el otro lado. ¿Usted cree que la visión propositiva que tuvo el gobierno quedó corta la sábana, como quien dice, o podría haber jugado más fichas o realmente, porque según Massa, lo producido iba a afectarse para economías regionales y para el ANSES? Dijo, voy a fortalecer las economías regionales, ¿no? Esto va a manejarse un fondo que va a manejar bueno, la Secretaría de Agricultura en torno a identificar cuáles son las problemáticas, porque recién usted estaba mencionando cuáles son los sectores que hoy parecería que no cuentan. A ver, ovino, ¿cuánto representa? 0,3%, arroz 0,3%, pera 0,6%, avícola 0,6%, bueno, forestal 0,9%. Hay sectores que realmente, bueno, el té ni hablar, podría estar en un mejor posicionamiento a pesar de que tiene buena inserción internacional, muy pequeño. Ni hablar del porcino, 0,01%. O sea, esa es la participación de otros complejos, ¿sí?, de economías regionales que hoy parecería que no cuentan. Todo gira en torno a la soja, ¿no? Entonces, quería un poco la visión sobre qué esperaba el sector y si usted considera que el gobierno podría haber aflojado un poco más, digamos, la llave de paso, digamos, para solucionar esta situación, ¿no? Muy interesante. Sí, es un tema eh, muy adecuado para razonarlo porque tiene muchas aristas. Entonces, es creo que uno de los aspectos que lamentablemente no hace la política argentina, que es sentarse y razonar juntos con el sector productivo, con el sector industrial, con el sector comercial eh, y con los agentes del Estado en función de sus necesidades. Sí, aquí hay hoy un concepto que digo sí porque usted lo ha introducido bien. Aquí hay que distinguir el contexto coyuntural, que es muy delicado, y frente a su pregunta voy a tratar de hacer lo más concreto posible. En ese aspecto, en este aspecto coyuntural de urgencias en un Estado que dice,
urgente. El Banco Central tiene las bóvedas vacías y no podemos importar insumos de otros países básicos para desarrollar la economía. Fíjese al embudo que ha caído la Argentina, ¿no? Entonces, decir que se cambian los parámetros y decir, mire, necesitamos dólares en función de la importación y no para desarrollar. Primer contrasentido. Todo país para desarrollarse tiene que tener una política de exportación y política de importación. Es algo lógico, de sentido común. Bueno, en la Argentina no ha existido, y le estoy empezando a contestar, esa política. Entonces, la coyuntura que rige al Estado por sus urgencias, nos es difícil a las entidades decir que si 200 el sistema cambiario de hoy, me imagino que si esta entrevista es mirada o reflexionada del exterior, por ahí es difícil de entender que se fije desde una oficina de un funcionario el valor del dólar en la cantidad de pesos equivalentes que tiene la Argentina, simplemente por una lapicera. Ese es el método que se utiliza en la Argentina. Entonces decir que si fue poco o mucho la medida del dólar soja, es decir, para que liquiden aumentemos la cantidad de pesos por dólar, así se ven motivados a tener más dólares en pesos, porque es así, intrincado el juego, es un valor que solamente el gobierno puede fijarlo. Tomá o dejalo. Nosotros hemos pedido, desde un punto de vista, que sea lo que más posible, pero el tema de fondo, ¿cuál es? Que si esta medida de urgencia hubiera sido acompañada por medidas no coyunturales, sino estructurales, donde decir, miren, hoy hay una urgencia, hay que hacer esto, pero comenzamos a transitar este camino, que es justamente lo que el gobierno hace. ¿Qué hace el gobierno? Lo que le venimos pidiendo desde hace muchísimo tiempo a otros gobiernos. Señores, bajen las retenciones, así producimos más y el Estado recauda más. Lo tiene que hacer ahora, bueno, le hablo como productor. Hay un término campestre que dice de prepo, muy vinculado al tema equino. De prepo hay que hacer lo que nosotros queremos que haga el gobierno, fíjese usted. Lo que sucede es que una cosa es por 30 días solamente en un producto, que es la soja, porque el Estado le gobierna, y otra cosa es como política que lleve el gobierno a decir, señores, vamos a solucionar un problema coyuntural que hoy tenemos por políticas desacertadas, porque la misma política del Estado tomada en el día de ayer por el señor ministro Massa muestra que tiene que violentar su norma de sacar retenciones para lograr tener dólares. Entonces, bueno, comencemos a transitar. Bueno, eso no se ha logrado. Por eso la respuesta nuestra es que, por supuesto, es una medida técnica de central al sector industrial y productivo que le sirva, hay que utilizarlo, pero no es el camino correcto. Primero, porque es una sola producción. Doctora, en la Argentina hay cerca de 102 producciones que pueden ser alentadas. Claro, muchas con un porcentaje muy chiquito, 0,01, 0,002, pero lógico, en un país que tiene 3 millones de kilómetros cuadrados, con climas espectaculares y casi todos con situaciones hídricas productivas, si no alentamos, siempre van a tener un índice muy pequeño, porque solamente los gobiernos se han focalizado en un sector que rápidamente trae dólares y no importa el bien común en expandir la paz productiva, que es una tarea de años, pero que hoy sería mucho más beneficiosa. Por lo tanto, el dólar soja... Pero es así, Carlos, lo que usted está mencionando. A ver, vamos a algo más de fondo. Que esto es una cuestión política, porque parece cuestión de miopía. Estamos hablando de un mecanismo acertado, alentar economías regionales, aunque tengan un impacto pequeño a nivel escala internacional de inserción,
porque fundamentalmente, ¿cuál es el resultado? La redistribución demográfica. Hoy fíjese que tenemos baja densidad poblacional, porque realmente la tasa de natalidad está totalmente en decrecimiento, hay mala distribución demográfica en el país, un país que está totalmente, hay hacinamiento, acá se quejan constantemente de lo que pasa en la zona de conurbano bonaerense, Gran Buenos Aires, sin hablar de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Entonces, acá, ¿de qué se peca? De una miopía, y esto se define con una sola palabra. Hay exceso de unitarismo, ¿sí? Porque faltan políticas federales. Pues si estamos hablando de alentar economías regionales, estamos hablando de una política clave de redistribución demográfica. Y eso es lo que se está fallando, porque se va directamente al hueso. ¿Y cuál es el hueso? ¿Y cuánto aporta la soja? ¿Cuánto se necesita, digamos, de divisa fresca para salir de la, digamos, de esta situación muy delicada? Pero como dice usted, y ahí coincido, más allá de la situación clave que está pasando hoy en nuestro país, heredada de la gestión anterior, no hay una política agroexportadora de crecimiento clave hacia el sector. O sea, dicen, bueno, ¿cómo hago para poder hacerme valer, digamos, desde el nivel de divisas que preciso para salvar la coyuntura disfrazada de la coyuntura? Porque la pregunta es, ¿esto realmente es coyuntura o es estructural? Acá hay un tema más complejo, ¿no? Muy bien su razonamiento. ¿Sabe usted que el señor ministro de Economía tuvo la gentileza de hace pocos días, creo que fue la semana pasada, de acercarse por nuestra institución? Eso muestra todo un gesto para charlar con nuestras empresas, porque Coninagro tiene en el sector productivo 120.000 productores, más cerca de 150.000, tiene 800 cooperativas en todo el país y tiene 19 federaciones que son la parte comercial. La parte cooperativa es la parte industrial. En la cadena vitivinícola, el productor, como el caso mío, llevamos a la cooperativa y la cooperativa industrializa el producto convirtiéndolo en vino y la cooperativa se lo vende a FECOVITA, la Federación de Cooperativas Vitivinícolas, quien comercializa en la Argentina y en el mundo. Así sucede con la hierba, sucede con la ganadería, etcétera, etcétera. Así que nos juntamos con el señor ministro, empresas líderes del rubro en la Argentina. Y para que usted vea este ejemplo que afirma lo que usted ha dicho, en donde los mismos productores que estamos en el sector empresario le decíamos, ministro, salgamos con el dólar soja, solucionemos el tema. Creemos que en ese momento se hablaba de 180 pesos, creemos que tiene que ser más de 200, se llegó a 200 en un acuerdo unilateral, porque es así como usted también lo mencionó, es un acuerdo pero figurado, porque no es un acuerdo en donde se fundamenta, sino que el Estado dice te doy tanto. Pero sin esa mirada en la cual en algún momento hay que comenzar a transitar, que es justamente convertir, perdón, donde lo coyuntural se ha convertido en estructural. Coincido totalmente con usted. Y hay que comenzar a desilvanar ese nudo. ¿Y cuál es la mirada para desilvanar? Con políticas impositivas, financieras, para poder desarrollar a un país federal. Mire, la posición de la Ley de Economía Regional que Coninagro ha presentado, es tal el problema que tenemos con los costos laborales, con el tema de financiamiento. Chile, por ejemplo, muy posiblemente usted tendrá los datos, de su Producto Bruto, el 60, al 80% es financiación. En Argentina, en Estados Unidos prácticamente es el 100% del Producto Bruto que se vuelca financieramente para que se desarrolle. Por eso Estados Unidos está en el lugar que se está. Es decir, hay posibilidades de acceder rápidamente al financiamiento para que haya más desarrollo. En Argentina solamente estamos en una tasa prácticamente del 8% de nuestro Producto Bruto, es decir, no existe el crédito. Y de ese 8% para el campo estamos en el 0,1%, 2%, es decir, no hay financiamiento. Entonces, todo esto es una situación anacrónica.
en donde en la situación en la ruralidad, corroborando lo que usted dice, solamente este último censo ha dado que el 9% de la población es rural, el resto es urbana. Y de ese 90%, doctora, el 60% está en 4 ciudades, no provincias, en 4 ciudades, que es provincia de Buenos Aires, que es prácticamente el 40%, Rosario, Santa Fe, Córdoba. Este es un gran problema. Entonces, ¿cuál es la propuesta nuestra? Es tan grande los problemas que solamente si lo llevamos y lo federalizamos vamos a poder solucionarlo. ¿Y qué significa esto? Bueno, que los vitivinícolas solucionen y acomoden su situación en su ciclo agrícola, en su situación vinculada a su problemática climática, a su inserción laboral, por ejemplo, la fruta, las hortalizas tienen, de acuerdo al grado de tecnificación, un empleado, un obrero, una persona, un trabajador rural cada 20 hectáreas. Un cereal, también de acuerdo a su grado de tecnificación y que rendimiento, por supuesto, pero como dato, tiene un trabajador cada 400 hectáreas. Entonces son situaciones mejores o peores. No, no. Son situaciones que hay que tratarlas diferentemente, con una óptica de un Estado ágil, planificador, estratégico y no mezquino y vinculado a sus menciones o sus objetivos electorales. No Carlos, estoy hablando exclusivamente de este gobierno, doctora, estoy hablando de una situación que se viene, que arrastrando, quizás se ha agravado sí. ahora, pero que se viene realizando desde hace mucho tiempo. Entonces hay que tener una mirada justamente diferente para poder salir de esta situación que no es para nada difícil, pero lógico, lleva su tiempo y a veces los tiempos políticos no concuerdan con los tiempos productivos. Muy bien, la verdad que es muy interesante todo el detalle que está dando Carlos acerca de la problemática, cuál es la visión que se tiene desde el sector, una medida que de alguna manera me gustó esto de, digamos, tomo o déjalo, ¿no? De alguna manera no había opciones de poder revertir un escenario donde prácticamente se habla de acuerdo y fue unilateral. Eso también hay que destacarlo. Pero vamos a entrar de lleno al último ítem que nos interesaría desarrollar. ¿Cuáles son los cambios estructurales que hoy está proponiendo Coninagro para revitalizar el sector agroexportador, específicamente desde Coninagro? Eh, la primera medida que solicitamos es una situación, una política cambiaria de competitividad que le llamamos. Esto significa que no se utilice la política cambiaria como elemento monetario a los fines de utilizarlo para combatir la inflación, porque no solamente ha traído atraso en el sector exportador. En la Argentina, lamentablemente, se ha tenido una visión que muchas veces la exportación eh, lleva a subir los precios en el mercado interno. Eh, eh, la mayoría de los países que han crecido en el mundo se han desarrollado porque han exportado y han exportado industria, su mano de obra. Por lo tanto, eh, esto es lo que hace grande un país, exportar mano de obra, la mano de obra de su gente, de su pueblo, sus técnicos, sus profesionales, y recibir e importar. Esto es lo normal. Bueno, a Argentina le cuesta entender eso por cuestiones ideológicas, a mi entender, ¿no? Y eso que tiene que ver el cooperativismo, que creo que es su pregunta específica. Bueno, el cooperativismo es una forma social de poder llegar a la propiedad privada a través de un hecho solidario en donde nos asociamos para lograr un mejor servicio que yo en forma individual no lo puedo lograr. Y el efecto inmediato es tener agregado de valor y tener escala. Dos acciones fundamentales en una política estratégica de crecimiento productivo, doctora. Que haya asociativismo para dar escala y poder abastecer al mundo con calidad y cantidad, y a su vez poder tener la posibilidad
y la factibilidad de hacerlo, que en forma individual no se puede hacer, y la consecuencia es la concentración en pocas empresas de poder llevar adelante una actividad productiva. ¿Eso qué hace? Y que se reduzca la posibilidad de tener una alimentación. Yo hablo de esto, ¿cierto? Porque es lo que un poco conozco, un poco nada más. Una alimentación expansiva que le hacemos también a nuestro pueblo, a nuestros habitantes, a nuestros ciudadanos y al mundo en un combate que hay de años y años histórico contra el flagelo de la falta de alimentación. Mi exposición no va a considerarme o a considerar al sector cooperativo como el gran dador de alimentos al mundo y ser una especie de espalacea, no, para nada. Simplemente creemos que es una gran herramienta que puede coadyuvar a desarrollar esto que es ser cada vez más propietarios en forma asociada para mejorar el producto y a su vez para poder también lograr una cantidad suficiente como mencioné. Y agregar valor, esto yo creo que es fundamental porque en la medida que el sector vaya encadenando actividades que están vinculadas a su factor de calidad en el producto a realizar para que llegue a la góndola con el mejor precio y la mejor calidad, estamos dándole una mayor satisfacción al consumo y el consumo, en definitiva, es el que va a dictaminar si este producto va a caminar o no. Por eso el cooperativismo creo que va orientado a esa figura de que hoy cada vez se va consolidando, donde el consumidor baja de la góndola el producto y lee la etiqueta de lo que tiene. Es una gran defensa de cada uno de nosotros. Y el cooperativismo estamos intentándolo de Coninagro, el sector agroindustrial, estoy hablando, porque el cooperativismo también está en otros sectores, ya hay otro tipo de comentarios que podríamos hacer que escapan a esta entrevista. La alimentación saludable y sustentable es un desafío frente a la persona, frente a la dignidad del ser humano, a la familia, del consumidor. Y creemos que en el sector cooperativo se dan los elementos, sin despreciar otras formas jurídicas o productivas, que no le invalidan. Pero esto le da consistencia, doctora, a algo que es muy importante, que en la Argentina ha sido su bastión del nacimiento de la producción hasta los años 80, 70, que es su clase media, que son sus pequeños y medianos productores, con alta tecnología, con innovación y con mucho empleo. Esto para nosotros es una columna vertebral que puede cambiar los números de hoy en la Argentina, que son nefastos en cuanto a desempleo, en cuanto a innovación, a tecnología. Creo que el cooperativismo, para contestar empodere al productor para alinearse con los grandes países que progresan con innovación, con tecnología, con arraigo familiar, con desarrollo demográfico, aprovechando cada rincón de nuestro país, que tanto en bellezas naturales como en producción puede ser muy fructífero. Me quedé pensando uno de los ítems que usted desarrolla en la primera respuesta a esta inquietud, sobre el tema de cómo desarrollar una política económica realmente competitiva, un tipo de cambio competitivo a nivel agroexportador y por qué todavía sí esta mentalidad que a mayor exportación, digamos, mayor generación de divisas y mayor inflación. ¿Se puede trabajar en un plano de desdoblar un tipo de cambio o cómo hacer para migrar esta mentalidad que tiene el argentino de pensar constantemente en dólares? O sea, hoy lamentablemente el peso está totalmente pulverizado, no hay confianza en el peso, porque a ver, ¿cómo parte el fortalecimiento de una moneda? A partir de la confianza, ¿no? Viene de la fiducia. La fiducia tiene que ver con la fide, la buena fe, la confianza en algo que en realidad hoy en los Estados Unidos se están constantemente emitiendo y no hay un respaldo en dólar. Sí, desde la caída del patrón oro sabemos perfectamente que la emisión de dólares no tiene un respaldo, jurídico ni siquiera, ¿no? Simplemente la confianza que circula y al circulante. Por eso hoy la gran escalada, digamos, a nivel
inflacionario que hoy está padeciendo también los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en Argentina? ¿Por qué acá se emiten pesos? De hecho, se hicieron una serie de preguntas periodistas, le preguntaron al ministro Massa en la conferencia que estuvo dando 4 de septiembre, mencionando justamente qué va a suceder con la emisión que ustedes van a hacer al ampliar la base monetaria, emisión de pesos por el ingreso que va a hacer por la liquidación de 5.000 millones de dólares. Y él respondió lo siguiente, diciendo que el Banco Central iba a crear las medidas para crear institutos o políticas astringentes para esterilizar, ¿sí? Esa cuestión de emisión. O sea, ni él tuvo para ser claro, no tuvo una respuesta, porque le tiró la pelota directamente al Banco Central diciendo que se iban a crear mecanismos para esterilizar esa ampliación de la base monetaria. Pero ¿por qué seguimos todavía en esa situación tan enconada de preocuparnos que si ingresan divisas automáticamente se comienza a dolarizar todo, comienza a aumentar desde, todas las expectativas, demandas, desde demandas salariales, demandas en lo que es transporte, energía, porque hay clave, lo que usted mencionó, habló del costo energético y ni hablar del transporte, ni hablar del traslado, ni hablar con el desguace que hicieron con todo el sector ferroviario, porque hoy dependemos exclusivamente de los camioneros y exclusivamente de un nivel de traslado que hoy lamentablemente es una política que ha despoblado la Argentina. Si hablamos de gobernar es poblar, hoy directamente desguazar a los ferrocarriles es despoblar, que es lo que han hecho, y por eso hablamos de estos costos tan fuertes que está teniendo el sector a la hora de traer un limón que viene de tal sector de la República Argentina para llegar a la ciudad de Buenos Aires, ¿me explico? Entonces, usted recién mencionaba, no, si aumenta el costo de la harina, en realidad lo que repercute en el pan es mínimo para el productor. ¿Y el resto de dónde viene? Claro, la energía, el tema del transporte. O sea, ¿cuáles son los costos fijos que hoy el gobierno no quiere abandonar porque hay nichos de sectores mafiosos en los cuales está totalmente alineado, que hoy coadyuvan para no modificar situaciones estructurales, por ejemplo, el tema del traslado? ¿Me explico? No sé si ahí creo que usted va a coincidir. Entonces, hay varios sectores, por eso la pregunta última y final es, ¿usted cree que sería acertado hablar de un desdoblamiento de una política cambiaria para decir, bueno, hay un tipo de cambio específicamente para todo lo que es la exportación? ¿Cómo hacer para que eso no migre al común denominador de la vida cotidiana de los argentinos, que se piensa todo en dolarizar absolutamente todo, hasta una cuota de medicina prepaga, porque acá parece que todo aumenta, la cuota del colegio privado, la medicina prepaga, y así podemos seguir hablando de una escalada inflacionaria, donde estamos cerrando el grifo al crecimiento, porque si no hay exportación y no hay importación, no hay crecimiento genuino. Entonces, ahí sí hablamos de la dependencia, ahí sí hablamos de una política extractivista y no una política estratégica. ¿Me explico? Entonces, acá hay un meollo de cuestión más profunda que es el timor, ¿no? El famoso timor, ¿no? El timor mortis que decía Thomas Hobbes, pero acá es un timor a la economicus, ¿no? El temor a esta escalada que nadie quiere pagar el precio político porque vivimos en consonancia con un calendario totalmente electoral y agiotista y especulador. Después le preguntaron a Massa si quiere ser el próximo presidente y tiró la pelota más para adelante, que yo tampoco confío en eso. Entonces, hay una cuestión de fondo que, ¿cómo hacemos para resolver? Usted me habla de una política cambiaria competitiva, pero eso colisiona con la ausencia de estrategia de parte del gobierno que no sabe ni siquiera del Ministerio de Economía cómo manejarlo. Exactamente, mira, acá hay voy a utilizar un término, si usted me permite, que usted mismo utilizó, que es la miopía. Lamentablemente la soberbia y la miopía no es buena compañera en el ámbito político, no partidario, sino en la política de desarrollo y crecimiento social de un país. Hay un factor humano que es muy triste en la Argentina, que esté siendo tan postergado cuando perfectamente podríamos estar en otra situación y no con generaciones que ya van varias, que no tienen acceso a un trabajo digno ni a una situación laboral. Ir hacia una política cambiaria competitiva es reconocer la situación de un país. Y lo voy a decir como productor, doctora. Creo que hay definiciones económicas que podrían ser seguramente mucho más acertadas, pero lo digo dentro de mis posibilidades. Mire, la confianza que es la base del crecimiento y del desarrollo y que también tiene es reconocer lo que realmente somos y sincerar la economía. Si en este momento, lamentablemente, nuestra energía es cara porque no nos hemos dedicado a producirla, porque la tenemos, pero la tenemos bajo la tierra y cuesta sacarla, y sincerémonos, pero también tengamos la actitud de querer sacarla
porque acá se cae en este contrasentido, en que miramos para otro lado, no ponemos los medios para sacarla y la queremos barata. Este es el clásico hecho, permítame que haga un ejemplo doméstico, que cuando le enseñamos a nuestros hijos, que le decimos, vos querés un animal, un dicho del campo, ¿cierto? Que sea gordo, rico y que cueste poco alimentarlo. Hemos renunciado a la cultura del trabajo. Disculpe que mezcle las cosas, pero es que son así, Sí. a mi entender, en el ámbito productivo. La política cambiaria es una política que orienta hacia lo que realmente el país es, y su moneda va a representar lo que realmente trabaja. Y si la Argentina, que no apuesta al trabajo ni a la producción, estamos en este desfasaje. Podemos ir en una política de doble salida cambiaria, pero tenemos que ir como salida coyuntural a la única política cambiaria como utilizan todos los países, porque si no, la especulación y la subfacturación impacta directamente en la importación de bienes, y eso lleva ahí sí a un incremento interno de precios. Por lo tanto, mire, hay dos aspectos que quiero terminar con diciéndole, manifestando la posición del sector productivo, cooperativo, industrial y comercial. La confianza es cuando hay políticas que persisten, que perseveran en el tiempo. Por eso creemos mucho en la labor institucional, en que las instituciones funcionen, en que el Congreso dicte leyes que trasciendan a los gobiernos, con políticas que uno sabe que si comienza una actividad productiva industrial va a mantenerse en el tiempo. Eso va a provocar confianza. Y si hay políticas cambiarias que alientan la exportación y una importación adecuada a las necesidades de la sociedad argentina, se va a ir desportando el sector productivo, en las pymes, en los profesionales, diciendo, comenzamos a tener una estabilidad en el pensamiento y en la orientación. Este gran buque tan lindo que es, este gran barco que es la Argentina, ha comenzado a ir hacia allá con estas reglas que favorecen la producción, el crecimiento y el desarrollo. Y se va a ir ganando confianza y bueno, y el sector político tendrá que adecuarse a lo que le conviene al país y no que el país se adecue a lo que le conviene a los políticos. Esta es la gran propuesta y ojalá que haya alguna generación de políticos que entienda que este es el gran desafío y que los gran beneficiarios va a ser la sociedad civil y también la política, porque hoy el descrédito es muy grande. La confianza se genera con políticas a largo plazo y con políticas favoreciendo la cultura del trabajo. Me encantó eso que mencionó Carlos, creo que resuena absolutamente todo la cultura del trabajo. Digo, sin trabajo no hay dignidad, ¿no? Porque el trabajo dignifica. Después hablamos de la renta básica universal y lo que quiere implantar una agenda transnacional, ¿no? Porque acá, desde este canal, siempre estamos analizando qué es lo que quieren los intereses transnacionales y cuáles son realmente los intereses soberanos, ¿no? Hay un último detalle, recuerdo cuando uno de los periodistas le pregunta al ministro, Muy bien. uno de los periodistas le pregunta al ministro, ¿usted ya tuvo el visto bueno del FMI? ¿Sabe lo que le responde el ministro? Se ríe y le dice, no, un momentito, todavía seguimos siendo un país soberano. Yo no sé si lo dijo para un pensamiento en voz alta para creerse él mismo, porque creo que nadie cree hoy a esta altura del partido que realmente Argentina es soberana y libre. Así que bueno, así están dadas las condiciones. Me quedo con esto que usted menciona, la cultura del trabajo y bueno, ¿por qué hay un desarrollo estratégico en todo lo que es una política también de desarrollo demográfico? Que eso es lo que le está pasando a Argentina. Pues fundamentalmente, detrás de todo esto, mire, si usted no tiene organizada la política demográfica, todos los indicadores sociales y económicos van decayendo uno a uno, porque hay una ausencia de visión estratégica sobre el desarrollo demográfico de un territorio. Y esto, grandes estadistas de nuestro pasado lo han sabido decir, gobernar es poblar, o sea, no lo han dicho por decir. Hay un desarrollo teórico que tiene que ver también con la soberanía territorial. Yo siempre digo, por algo será que los británicos han querido
usurpar y colocar, digamos, personas directamente en territorio argentino. Me explico, porque han sabido detectar cuál es la manera para poder hacerse de un territorio. Dije, bueno, vamos a colocar población. ¿Me explico? Entonces, acá a Argentina le está faltando una política estratégica de desarrollo demográfico y el campo es fundamental. Acompañar todo este proceso de crecimiento de economías regionales es fundamental si realmente hablamos de un país soberano, libre y por sobre todo federal. Es hora de que dejemos de lado el calendario electoral y abracemos bueno, un calendario que se llama patria, la defensa de la patria, ¿no? Porque eso es lo que está faltando en nuestro país, ¿no? Y por eso considero el campo un actor sustancial, sustancial. Veamos el nivel de exportaciones, veamos cuál es la matriz que tiene Argentina y bueno, y hacia dónde nosotros realmente tenemos que virar, ¿no? El acompañamiento, como usted arrancó esta conversación diciendo, acá hemos estado divorciados de la política, ¿no? Porque acá una cosa es la economía, los contextos, la coyuntura, no, pero acá el problema es el divorcio de la cosa pública. Me parece que no hay un entendimiento, porque la política va con sus propios fines agiotistas y especulativos por fuera de la sociedad civil, por fuera de la sociedad productiva, ¿no? Por fuera de la salud de los argentinos. Entonces, es hora de que exista un mayor diálogo donde todos veamos un único interés. ¿Cuál es el interés? La patria, ¿no? El único interés que tenemos todos es la defensa de la patria. Y ahí en ese sentido no hay ni siquiera divergencias ideológicas. Acá no podemos hablar que si la oposición, si el gobierno, no, no. Acá estamos hablando de la patria. La patria somos todos. Esto no es una arenga política. Acá en esto coincidimos. Aquellos que habitan el suelo argentino, que tengan todas las capacidades de desarrollarse, digo, artículo básico de la Constitución Nacional, ¿no? Comerciar, trasladar, o sea, poder vender el producido de su propia riqueza, ¿no? Y no estar negociando con el poder de turno a ver a cuánto me lo pagás. Bueno, esto es insólito lo que está sucediendo. Bueno, por algo se empieza, ¿no? Había que destrabar este conflicto y es una manera, ¿no? Pero bueno, no sabemos a dónde llega este escenario. Por lo menos hay fecha hasta el 30 de septiembre para que hagan esta liquidación digamos, de producido, pero no sabemos realmente esto hacia dónde conduce finalmente todo esto. Fíjese usted, doctora, que lleno de símbolos todo lo que estamos viviendo, lo que estamos comentando. Una de las políticas primeras que aplica el ministro de Economía tiene fecha de inicio y vencimiento. Yo creo que es todo un símbolo. 6 de septiembre al 30 de septiembre es lo que se viene discutiendo y un dólar a determinado precio. ¿Me entiende? Esta es el infarto, esta es la coyuntura, esta es la locura de la política argentina. Sí, sí. Es una cosa que realmente estamos tan lejanos a los conceptos que yo particularmente, y creo que con Inagro personalmente avalo, que son los que usted ha mencionado. La patria es el arraigo, es el desarrollo. Por eso nosotros, insisto en lo que hemos planteado, los grandes problemas hay que adecuarlos a las regiones del país, porque es la forma de poder expandir la producción. El federalismo es la solución donde comienza a articularse el problema del costo laboral, del costo logístico. No es lo mismo trasladar una fruta de Tucumán al puerto de Buenos Aires que tenerlo a 100 kilómetros. No es lo mismo trasladar un vino a Buenos Aires que sale el costo más caro que llevarlo a Ámsterdam, por ejemplo, cuando tenemos a 400 kilómetros, doctora, el puerto de Valparaíso para salir al Asia. Y todavía tenemos un túnel de los años 50 donde los camiones apenas pasan. ¿Me entiende? Estamos en la cosa y la política hoy día ha estado hace 20 días, si el dólar es 200 para que liquiden 5.000 millones de dólares de 6 al 30 de septiembre. No, estamos... No, sí, sí. No, es un momento muy triste. Es un Delirio, momento muy delirio. triste para la producción. Delirio total. Bueno, Carlos Villanisotto, la verdad que un placer enorme, un lujo escuchar esta conversación y arrojar luz fundamentalmente a países que, bueno, están viendo este canal es con mucha visión internacional, así que es muy interesante contextualizar qué le está pasando a nuestro país. Y bueno, está totalmente abierta la invitación para otras ocasiones, para ir desarrollando otros temas que la verdad que da para hablar muchísimo. Así que bueno, así dimos revista hoy a este capítulo especial del campo en la sección Ideas Productivas con Carlos Villanisotto.
Muy amable. Gracias Bueno, por estar ahí conectados. muchísimas gracias.